Después esta grabación será subida al sitio del posgrado. Entonces, pues sí necesitamos tener una grabación de los trabajos que se desarrollan. Bueno, y a partir de este momento estamos grabando y pues damos formalmente inicio a la mesa de análisis dirigida a analizar el impacto de las redes sociodigitales en la democracia mexicana, en particular en las campañas electorales. Bueno, pues justo hoy, esta mañana, la presidenta de la República decía en su conferencia matutina que estamos viviendo un régimen político que básicamente tiene dos componentes, a decir de ella misma, ¿no? En primer lugar, el componente de lo que es la cuarta transformación, y en segundo lugar, el componente del humanismo mexicano, que bueno, pues es el que dará el sustento discursivo, narrativo a esta transformación. Los politólogos y los analistas de la comunicación política, pues estamos pues muy entusiasmados porque pues cuando hay objeto de análisis, cuando hay objeto de discusión, pues hay trabajos, hay debates y pues eso nos mantiene más activos, ¿no? Entonces, pues justo hay una discusión sobre qué tanto se ha transformado la comunicación política en estos últimos años, ¿no? Cambiamos o no de régimen político, pues es una discusión de más largo alcance, pero definitivamente pues estamos asumiendo una nueva forma de gobernar. El propio expresidente López Obrador en algún momento dado dijo, cuando antes de llegar a la presidencia, dijo, pues benditas redes sociales, porque justo a través de las redes sociales pues se generaron otro tipo de intercambios comunicacionales, otro tipo de consensos, una mayor capacidad de crítica, eh, una mayor capacidad de pluralidad de la opinión pública. Y pues entonces a las estrategas políticos, a los analistas políticos, pues nos tiene ocupado justo dar cuenta de estas transformaciones, ¿no? De estos cambios comunicacionales, de estos cambios en la forma en que nos comunicamos políticamente y que, bueno, pues han tenido un cambio político pues, que está a la vista de todos. Ya podemos decir si es, ya podríamos discutir si ese cambio es de régimen o simplemente es un cambio de gobierno, pero lo cierto es que hay muchos cambios, ¿no? Entonces, justo para analizar esos cambios, en particular en los cambios políticos, pues hemos organizado esta mesa. Contamos con dos destacados académicos que se han dedicado desde el surgimiento de estas redes a analizarlas, cuantificarlas, a medir su impacto. Y contamos con un estratega de la pasada campaña electoral en la Ciudad de México, que, que aquí ya prende su pantalla. Te saludo con mucho gusto. No he tenido la oportunidad de saludarte, Christopher. Buenas tardes, Christopher. En un momento más, pues le doy la palabra a María Teresa para que nos haga favor de presentar a los ponentes. Cada uno tendrá un espacio máximo de 20 minutos. En cuanto les queden 3 minutos de ser necesarios, pues les avisaremos por el sonido. A todos aquellos que vayan a necesitar constancia de asistencia, sobre todo a los alumnos del posgrado y bueno, si alguna otra persona necesita una constancia de asistencia, a través del chat, háganlo saber, por favor, a través del chat del Zoom. Solamente pongan la palabra constancia, dos puntos, y el nombre tal como quieren que aparezca en la constancia, para que nosotros las transmitamos al posgrado y podamos generar la constancia, ¿no? Las preguntas y respuestas, para hacerlas más ágiles, también vamos a hacerlo a través del chat del Zoom. Entonces, si nos hicieran favor de poner sus preguntas conforme vaya transcurriendo las presentaciones, si nos hace favor de poner a quién va dirigida la pregunta y, y la pregunta que quieran plantear en la mesa, ¿no? Entonces vamos a escuchar a los ponentes y después vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas con base en las preguntas que nos pongan en el chat, ¿no? Entonces, pues me permito dar la palabra a mi compañera María Teresa Jaramillo, la maestra Jaramillo, para que nos haga favor de presentar a los ponentes en el orden en que les corresponderá el uso de la palabra. Muchas gracias nuevamente a todos por su asistencia. Muchas gracias, maestro Efren. Les doy yo también la bienvenida a este conversatorio que organizamos con el propósito, bueno, de la difusión y la divulgación de estos temas en específico de las redes sociodigitales.
Y bueno, para ello, pues primero vamos a darle la palabra al doctor Rodrigo. Me permito leer un poco de su trayectoria. El doctor Rodrigo Pereira Ramos es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNAM, maestro en Administración Pública y Gobierno por la Universidad Autónoma del Estado de México y doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Es profesor en el Centro de Estudios de la Comunicación de la UNAM, así como miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son comunicación y movimientos sociales, tecnologías digitales y comunicación política y apropiación de las tecnologías. Tiene más de 8 artículos publicados y ha dirigido más de 3 tesis. Entonces, bueno, cedo el uso de la palabra al doctor Rodrigo, igualmente si quiere hacer uso de la pantalla para compartir. Sí, muchas gracias, María Teresa, y gracias, Freddy, y gracias a todas las personas presentes por asistir a este evento. Les voy a compartir muy rápidamente una pantalla. La verdad es que no, yo me ceñí al cronograma que me mandaron y no traigo una presentación tan grande, pero pues después ya podríamos discutir más sobre lo que aquí digamos. Yo empezaría diciendo que, bueno, actualmente, pues ya no hay duda de que pues Internet y sus diferentes plataformas, sus dispositivos, etcétera, pues han transformado pues ya prácticamente todos los asuntos de la vida cotidiana. Y también pues están y han transformado e impactado en la interacción social, institucional, de manera general, ¿no? Y esto pues también incluye a los sistemas políticos, a sus regímenes a nivel global y también a los diferentes procesos democráticos de estos sistemas políticos, ¿no? Sin embargo, pues también es importante mencionar eh, que no se debe de caer en el tecnodeterminismo, ¿no? Es decir, las tecnologías por sí mismas no condicionan los cambios de la sociedad, ni del sistema político, ni nada por el estilo, ¿no? Sino es el contexto y las personas, los individuos, que al usarlas en sus prácticas, en su apropiación, les van dando sentido a estas tecnologías, les han ido dando sentido, las incorporan en su cotidianidad y las moldean mediante su uso. Y esto es lo que va a condicionar en primera instancia a las transformaciones sociales y políticas. Actualmente, pues vivimos ya en un ecosistema mediático totalmente diferente al que existía desde la mitad del siglo XX y en los primeros años de este siglo. En aquellos tiempos, pues dominaba la televisión como el principal medio de información y de comunicación. Y aquí les pongo una gráfica, ¿no? Esta gráfica, bueno, la saqué el Instituto Reuters, de una investigación que hace el Instituto Reuters junto con la Universidad de Oxford, y ahí vemos cómo se informan actualmente los mexicanos y cómo pues se ha transformado la forma en que pues la gente en México pues acude a los diferentes medios para obtener información, ¿no? En este año, en 2024, como podemos ver en la gráfica, el 64% de la población se informa ya mediante las redes sociodigitales. Y otro dato interesante es que TikTok es la plataforma que más ha crecido en estos últimos 3 años para obtener información por parte de la población mexicana. Y en contraste, podemos ver cómo solo 38% de los mexicanos pues se informan mediante la televisión y solo el 18% mediante la prensa escrita. Entonces, pues vemos que no solo se ha disminuido el consumo de los medios tradicionales, sino también hemos observado que de la mano de esto se ha reducido de manera muy drástica la confianza en los medios tradicionales de información y de comunicación. De acuerdo con los datos de Latinobarómetro, poco más de la mitad de los mexicanos en 2001 confiaban algo o mucho en la televisión. Para 2023, ya solamente 37% de la población mexicana lo hace de esta misma forma.
Es decir, actualmente 63% de la población mexicana confía poco o nada en la televisión. Lo mismo ocurre con la radio y la prensa escrita. 61.5% confía poco o nada en la radio y 65.7% tiene esa misma percepción sobre la prensa escrita. El medio en el que más confían los mexicanos son las redes sociodigitales. 42.8% confía mucho algo en ellas y 57.2% confía poco o nada. Aquí les pongo las gráficas para que las puedan ir analizando. Bien, pues todo esto y junto con otros fenómenos que hemos estado viendo en estos últimos años, sobre todo a partir de, digamos, 2008 a la fecha, pues nos hace decir sin dudar que pues, la reina está agonizando, es decir, se le llamaba a la televisión la reina de los medios, ¿no? Pues esta reina se está agonizando y están emergiendo nuevas reinas, ¿no? Son las redes sociodigitales. Eh, en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Para irnos hasta por allá, los políticos, la política en general, se tuvo que adaptar a las reglas de juego, a los lenguajes y a los códigos de los medios masivos de comunicación. Actualmente vivimos en el principio de un fenómeno similar, en el que la comunicación política y como consecuencia los políticos y la política se tienen que adaptar a las reglas de juego de los medios digitales y en especial pues, de las redes sociales. Sin embargo, pues de acuerdo a las diversas investigaciones que se han hecho sobre el tema, aún nos encontramos en una incipiente transformación por parte de la política formal o institucional en la que aún domina el modelo broadcasting, es decir, una comunicación política vertical, con nula o poca interacción con la ciudadanía y anclada en los viejos lenguajes televisivos y de la prensa escrita. Lo anterior se debe a dos cuestiones fundamentales. La primera de ellas es la poca comprensión y apropiación que tienen los políticos y los consultores sobre las tecnologías digitales y en particular de las redes. Esto es, la poca preparación que tienen sobre las nuevas formas de producción cultural, los lenguajes multimedia, los lenguajes hipertextuales, lo que es la transmedialidad, las reglas de juego de la comunicación en los espacios digitales y las potencialidades que tienen los hipermedios para la comunicación política, en especial la horizontalidad y la interacción como principios básicos de este nuevo modelo de comunicación. En segundo lugar, los políticos y los consultores le tienen miedo a ese nuevo modelo de comunicación. Por un lado, tienen una percepción caótica de las redes digitales y por el otro, tienen pavor de perder el control de la comunicación. Efectivamente, en Internet, el papel del director de orquesta de la comunicación se pierde o al menos se desvanece. No se puede controlar el camino que seguirán las publicaciones en la red de redes, tanto en su contenido como en su propagación, ¿no? Por lo que prefieren los consultores y los políticos, pues utilizar los viejos formatos, las viejas reglas de juego y las anquilosadas estrategias, y así creer que tienen el control, en lugar de innovar dentro de los nuevos modelos de comunicación y aprovechar, pues, todas las potencialidades que nos ofrece. Algo que la política no formal, ¿no? Dicho sea de paso, es decir, los movimientos sociales, el activismo, ya hicieron con éxito pues, desde la década de 1990. Es decir, ellos sí fueron los primeros que se apropiaron políticamente a las tecnologías digitales y han desplegado toda una serie de estrategias de comunicación política muy exitosas. Pues bueno, al inicio de esta plática, pues mencioné que las tecnologías digitales tienen la capacidad para transformar a la sociedad en general y a la política en particular, pero sus efectos o impacto, así como su capacidad transformadora, pues depende en primera instancia de las personas, los sujetos que las usan y de la forma en la que se las van apropiando. En el caso de las democracias, es esencial que los actores políticos se apropien de dichas tecnologías y se adapten a los nuevos modelos de comunicación con el fin de que sirvan para ensanchar la democracia y la participación política y no por el contrario socavarlas. En particular, en la democracia mexicana, hemos observado en nuestras investigaciones, entre ellas una que tenemos el doctor Gerardo Dorantes y yo,
que el mal uso de las redes sociodigitales por parte de los políticos, pues puede derivar en una mayor frustración, mayor apatía y alejamiento de los ciudadanos hacia la política formal. Por tanto, ¿no? Si bien las redes sociodigitales e Internet en general tienen la potencialidad de cambiar de manera positiva la relación entre ciudadanos y representantes políticos, reconectando y acercando a la ciudadanía con los objetos y actores políticos, también pueden hacer todo lo contrario. En suma, es un escenario en el que ambas partes, ciudadanos y políticos, se deben de comprometer para que a través de las tecnologías digitales existan efectos positivos dentro de los sistemas democráticos o de lo contrario sus efectos también pueden ser muy negativos. Eh, Al respecto, y dentro del contexto mexicano, las investigaciones del doctor Oniel Díaz han demostrado que la comunicación política en Internet y las redes sociodigitales tienen un impacto positivo y significativo en el compromiso político de los mexicanos. Es decir, que quienes usan de manera más intensa estas redes son más participativos y observan un mayor compromiso político en comparación con quienes no las usan o lo hacen de manera más moderada. De manera similar, Kumar y Kodila publicaron en 2020 los resultados de una investigación en la que analizan la relación entre el uso de las redes sociodigitales y la democracia en 125 países, en las que en eso se incluye México. En esta indagación también corroboraron esta correlación positiva y en este caso fuerte entre la penetración de Facebook y la mejora en la calidad de la democracia, principalmente en los países de menores ingresos y en donde existe una menor libertad de expresión. Pues bien, en síntesis, no existen impactos o efectos homogéneos de las redes digitales dentro de los sistemas políticos, ya sean democráticos o no. Sus efectos deben de ser estudiados de manera situada, contextualizada, en donde intervienen de manera sustantiva los actores políticos y la ciudadanía, condicionados principalmente por la voluntad política, la cultura digital de ambos actores, así como la cultura política de los propios ciudadanos. En pocas palabras, las plataformas digitales son el escenario y nosotros somos los actores de quienes depende que la democracia en México se enriquezca o se vuelva aún más pobre. Por mi parte, sería todo y les agradezco su atención. Bueno, muchas gracias al doctor Pereira. Bueno, vamos ahora a escuchar al doctor Gerardo. Igualmente voy a leer un poco de su trayectoria. El doctor Gerardo Dorantes y Aguilar es maestro en comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en ciencias políticas y sociales por la misma institución. Es profesor de tiempo completo en la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son Internet, medios sociales y redes digitales, democracia digital y cultural digital, y ha escrito 6 libros y dirigido más de 10 tesis. Le cedemos el uso de la palabra al doctor Dorantes. Gracias, María Teresa. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí. correcto. Doctor, muy bien. Bien, agradezco pues, Efren, agradezco esta invitación y espero aportar algún elemento que enriquezca el conocimiento en relación con la Internet, participación política y democracia. Justamente esa es una de las publicaciones que tengo, entre otras, que es Internet, Sociedad y Poder, y de manera particular esta que se llama eh, Comunicación Política en Redes Sociodigitales, Teoría y Práctica. Lo menciono nada más como referencia, de tal suerte que sí, que las dudas que vayan a quedar, que serán muchísimas, porque no tengo mucho tiempo para expresar lo que quiero decir, pues que tengan estas referencias a las que puedan acudir, entre otras más, la que menciona el doctor Pereira, que acabamos de publicar, que se llama Viejas y que es muy indicativo
de lo que es en función de este título. O sea, nuevos medios, viejas estrategias, la comunicación política de Andrés Manuel López Obrador a través de Twitter. Es un libro que acaba de salir, está en los reservorios o bibliotecas de la UNAM y es gratuito su acceso. Lo mismo con los demás, si alguien quiere que les haga llegar estos libros, también lo haremos por conducto de EFREN. Él ya lo tiene. Bueno, me voy a referir en general, una especie del estado del arte, del debate, o lo que yo le llamo el ciberdebate en relación con los efectos de la comunicación política en la participación, es decir, la relación entre interactividad y democracia. Como ha sucedido en los últimos 100 años, desde que se inicia el estudio sistemático y la investigación, sobre todo, de lo que conocemos como la communication research, es decir, la investigación en comunicación a partir de del paradigma de Laswell, en el sentido de quién dice qué, por qué canal, en fin, todos lo conocemos, el modelo internacional de la comunicación política. Desde entonces han pasado ya prácticamente un poco más de 100 años y no hemos llegado todavía a saber bien a bien cuál es el efecto de la comunicación en las diferentes conductas del ser humano y en los medios. Quienes, entre otros muchos teóricos que hemos repasado, pues hemos visto tres corrientes, que son la primera corriente de los años 20, los 30, 35, cuando se hablaba de la aguja hipodérmica, que se sostenía que los medios tenían una influencia indiscutible, directa, rotunda en las conductas de la comunidad, pues de la humanidad. Después vinieron obviamente la teoría crítica que dice que no, que los efectos no son tan directos en virtud de que hay otros elementos que influyen, no solamente desde el punto de vista del contexto, sino también de la formación, la historia particular, etcétera, y que por lo tanto estos efectos no son tan definitivos. Estoy diciendo algo que todos ustedes saben, pero viene al caso por lo que vamos a ver. Y la tercera, que es una posición más templada, que dice que, bueno, por ejemplo, Wolf cuando establece que efectivamente que los medios sí tienen una influencia, pero desde una perspectiva más permanente, de manera incremental, con el tiempo, más asentada, etcétera. Y ahí ya se desarrollan pues diferentes teorías, desde desde la teoría de la aguja hipodérmica, pasando por la teoría crítica, llegando finalmente a muchas otras teorías, entre ellas, por ejemplo, la de los años 70 del siglo pasado, de la agenda setting, que ha tenido mucha influencia en la opinión pública. Hay más de 450 artículos en relación con esta metáfora, porque no es una, no es, no es un- es una metáfora, no es una teoría propiamente dicha, y el framing y toda una serie de cosas que se han venido dando. Bueno, este fenómeno de diferentes posiciones que yo llamaría la posición optimista, la posición pesimista, la posición media, que dice que efectivamente que los medios pueden tener una gran influencia o ninguna, o simplemente que lo que hacen es reforzar el sistema capitalista, etcétera. Bueno, se repite, se dio con la televisión en los años, principios de los años 50 y vuelve a iniciarse ahora ya con la época digital, en la nueva era digital, como dijera Eric Schmidt y Jared Cohen, ya no estamos en la era digital, ya estamos en la nueva era digital, es decir, en 20 años esto ha progresado de una manera de tal suerte que en la academia se registra mucho más literatura en relación con el mundo digital, con la nueva era digital, con el ciberespacio, pues, que 100 años de publicaciones en relación con la televisión. Es decir, ha sido un medio que ha impactado la academia de una manera brutal. Sin embargo, también existen datos que si bien el Internet tiene una relevancia global, no es universal. ¿Por qué? Porque existe todavía la brecha digital, las fisuras digitales, que pueden alcanzar diferentes estadios, pero en promedio podemos decir que un 50%. Es decir, solamente un 50% tiene un acceso fácil a Internet y a sus dispositivos. El que sí es universal es el teléfono, pues, el teléfono. Pero no necesariamente el teléfono inteligente, sino todo el teléfono es universal
porque todo mundo tiene al menos uno, por decir todo mundo, obviamente. Pero digitalmente no todo el mundo tiene el mismo acceso y ahí tenemos una cantidad de fuentes de información como está Internet World Stats, por ejemplo. Entonces, este debate de hace 100 años que no se ha dirimido, simplemente citar a los hermanos Lang, estudiosos de la comunicación predigital, establecen que efectivamente, como su conclusión, que algunos medios tienen algún grado de influencia en ciertos grupos bajo ciertos contextos. O sea, no nos está diciendo nada, o mucho, dependerá cómo se quiera ver, pero para mí, pues, ese debate predigital sigue vigente y luego hemos visto cómo a partir de finales del siglo pasado, sobre todo a principios de ha venido una primera ola del ciberdebate en relación con los efectos políticos de la comunicación interactiva o de la comunicación hipermediática. Surge como ha surgido la televisión y como surgió en otros momentos, cada vez que se descubre algo nuevo, pues un boom que establece, al que Sarah Oates denomina ciberoptimistas, que establecen que Internet nos hará libres, que por fin ha llegado la nueva ágora griega, donde ya todo se va a debatir, donde la democracia representativa va a ser superada por la democracia participativa, deliberativa, y bueno, ya seremos un nuevo mundo libre y democrático. Esta sería una posición utópica, ciberutópica, que de inmediato, como sucedió en los 100 años en relación con la conexión predigital, surge otra que dice que no. Ahí está Morozov, entre ellos, que establecen que no, que de ninguna manera es esto, sino que por el contrario, que lo que hace la comunicación política digital es venir a reforzar los viejos patrones en virtud de que capitalistas y los viejos modelos de comunicación política predigital, en virtud de que forman parte, están inscritos, aunque se le llame el ciberespacio, está inscrito en la economía, en las relaciones de producción, en fin, están adentro del sistema y que no pueden ser una cosa diferente. Por lo menos no diferente, contrastante. Puede haber diferencias y las hay efectivamente, pero que no necesariamente sale. El ciberespacio es otro espacio diferente al mundo real. Esto creo que queda técnicamente muy claro, pero bueno. Y después de esto, claro, viene una segunda ola de debates que tiene que ver ya concretamente con las redes sociales. Las redes sociales que forman parte de solamente una de las 16 plataformas con las que al principio contaba Internet. Es decir, lo que se llama sharing, es decir, aquello que se comparte. Y de entre ellas, bueno, ha habido 50 años de evolución, donde han surgido muchísimas, han salido otras. La blogosfera ha crecido, ha disminuido, en fin, ha habido una serie de cambios difíciles de asimilar, porque si bien todo el mundo habla de las redes sociales, realmente pocas gentes pueden precisar bien a bien qué son. Yo soy de los que no puedo precisar bien a bien qué son, pese a que llevo 10 años estudiándolos, porque todos los días cambian las concepciones, cambian las realidades, la empiria, pues, los descubrimientos, los paradigmas, como decía Thomas Kuhn. Entonces, bueno, pues es muy difícil ir estableciendo ya certezas completas que durasen tanto tiempo. Por eso dábamos el dato que en 20 años se ha producido más literatura en torno a los medios digitales que en 100 años en torno a los medios predigitales. Siendo esto, entonces nada más, este ciberdebate pues comprende tres corrientes, que son las ciberutópicas, las ciberdistópicas o las ciberpesimistas, y en medio lo que podemos llamar una posición más templada, que tiene que ver con las posiciones ciberescépticas, hacia las cuales yo me inclino de alguna manera y volteo hacia los ciberpesimistas. Esa es mi posición particular, pero bueno, aquí es lo que menos importa, sino qué concluye en términos de lo que se llama de este seminario, hasta dónde se puede llevar, porque es un debate inacabado, cuál es el impacto político de la comunicación política digital en sus cuatro escenarios, que son e-participation, que son e-government, que son e-movements, y bueno, la que nos interesa en esta ocasión, que es e-campaign. Entonces, ¿cuál es el impacto de la comunicación política digital en las campañas electorales? Es una pregunta que se viene haciendo desde que comenzó esto con Howard Dean, cuando estaba el Partido Republicano, cuando estaban las internas en los Estados Unidos hacia finales del siglo pasado, y que tomó una gran
boom con la primera campaña en 2000 de Barack Obama, donde se decía que las redes sociales dieron el triunfo a Barack Obama. Hay datos que establecen que todo el dinero que se recolectó a partir de las redes sociales apenas sirvió para pagar el 10% del costo total de la televisión de esa campaña. Hay otros datos y hay otras cosas que habrá que discutir, pero eso lo pongo como relevante un poco para ver que las posiciones ciberoptimistas de principios de siglo se han venido enfrentando a una realidad que no necesariamente apunta a que la Internet es la nueva agora ateniense o el town hall inglés, entre otras similitudes. Así pues, ¿hasta dónde termina este debate? Bueno, no solamente no termina en su primera etapa de las redes de Internet propiamente, que ya va muy avanzado, se ha dado una gran cantidad de literatura, pero enorme. Y bueno, por su parte también el tema ya concreto de las redes sociodigitales. Ahí doy cuenta un poco de todo esto. Entonces, ¿hasta dónde? Y aquí se decía, no todos los países, no todas las circunstancias, no todos los sistemas, no todas las redes, no todas las infraestructuras, no todas las culturas, no todo, o sea, todo esto hace que no se pueda decir a ciencia cierta, bueno, hay un efecto directo de tipo, obviamente que no, de hipodérmica, tampoco podemos despreciar su impacto en ciertos aspectos de ciertos escenarios y concretamente de las campañas, y entonces podemos decir que vivimos en el caso de México, para particularizar un poco, porque así se trata, es vivimos un sistema híbrido donde conviven, y así suele suceder, lo mismo que en Internet, pues periódicos digitales y periódicos impresos, y lo mismo donde conviven campañas políticas digitales y campañas políticas tradicionales. Desde el punto de vista electoral, nadie que yo conozca, nadie que yo haya leído puede decir que una campaña electoral se sustenta completamente en las redes digitales. Eso sería una mentira. Hay que ver en qué términos, en qué circunstancias, en qué contexto, sí, pero nadie puede decir que puede sustituir la calle o los medios tradicionales, sobre todo los más interpersonales, que con la red o con el uso de las redes sociales. Eso sí no se puede decir. Tampoco se puede medir el gran impacto porque todos tenemos una serie de impactos que recibimos de diferentes estímulos, los mensajes son polisémicos, por lo tanto definir exactamente qué red social influyó más es sumamente difícil. Sí, por ejemplo, nos encontramos con esta publicación, esta investigación que hicimos el doctor Pereira y yo, y por eso la denominamos Nuevos Medios, Viejas Estrategias, es decir, nuevos vinos, viejos odres. Es democracia, y la pregunta que yo me hice desde hace muchos años es, ¿democracia digital es un mito o es una realidad? Democracia digital es un concepto que se ha acuñado y que tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? No tiene caso que me detenga en ello. Y esa es la pregunta que sigue y seguirá. ¿Es la democracia digital un mito de realidad? La democracia, la participación electoral vía Internet es un mito de una realidad. Bueno, yo creo que ahí son las dos, conviven de manera híbrida en las 4 etapas con las que el doctor Pereira, la maestra Crowley y yo hemos identificado el proceso de cultura digital que tiene que ver con el acceso, el uso, la apropiación y la transformación o ya ser, para decirlo de manera utópica, venir ser totalmente digital, lo cual eso no es posible. Pero son 4 etapas que dan cuenta de los estadios, o los estadios más bien, de la cultura digital en cada país y de acuerdo con cada uno de los 4 escenarios, repito. En el caso electoral, para terminar, bueno, decía yo, perdón, que ahí hay un descubrimiento que yo le pediría al doctor Rodrigo Pereira que también nos abundara, porque es muy importante. ¿Qué tipo de comunicación política digital en Twitter tiene, tuvo, ya tuvo Andrés Manuel López Obrador? Ahí está muy bien, él tiene los datos muy frescos y hace una distinción muy importante que yo sí quisiera que hubiera oportunidad y ya voy a terminar para que él pueda en su momento participar, la diferencia entre comunicación digital y comunicación digitalizada. Creo que desde el punto de vista conceptual eso es fundamental. Así como es fundamental saber que Internet y la red no son lo mismo, Internet y la web son 2 cosas complementarias pero diferentes, lo mismo que nos diga, bueno, ok, vamos a ver la importancia de las redes digitales. Sí, pero
cuáles son digitales, qué comunicación es digital, qué comunicación es digitalizada, y que nos avance también un poco cuál es la conclusión a la que se ha llegado. Yo creo que desde el punto de vista electoral, pues hay buenas noticias y malas noticias digitales. Hay buenas noticias que se vienen comprobando desde hace tiempo, que hay actividades que funcionan muy bien desde el punto de vista político para reclutar, en Estados Unidos, reclutar voluntarios, conseguir algo, fondear con dinero, con pocas aportaciones bajas, pero en buena cantidad, información, bueno, por supuesto, etcétera. Ahora, ¿qué tanto promueven en sí mismas? Lo cual es imposible que fuera así, pero bueno, la participación política electoral. Esto es, a mi juicio, la gran pregunta y que sigue vigente. ¿Qué tanto la promueven? ¿Hay maneras de acercarse a esa realidad? Bueno, pues sí, tenemos toda la investigación metodológica. El doctor Pereira también es especialista en ello. Yo me dedico más a la teoría. Pero yo creo que ahí es donde estaría realmente qué tanto influye, qué tanto determina tanto Internet como las redes sociodigitales, ya no dijéramos en la intención, en la participación política, más allá de la intención del voto, la participación política electoral. Ahí es donde yo creo que todavía falta eh, mucho tiempo de investigación. Hasta ahora lo que hay son pues, diferentes perspectivas, repito, y para terminar, hay ciberutópicos, ciberdistópicos, ciberescépticos, hay pruebas aquí, hay pruebas allá, pero todavía no se ha logrado, aunque se ha generado una gran cantidad de literatura, no en el mundo, sobre todo en el mundo anglosajón, todavía no se llega a una conclusión en ese sentido y veo difícil que se llegue a ello. Depende de muchos factores, como decía yo, factores, procesos, contextos, actores, etcétera, por lo menos para poder llegar, y contextos quiere decir en dónde, ¿no? Y ahí tenemos casos, las primaveras árabes, tenemos casos Chicoti Park, indignados, en fin, hay muchos, muchos ejemplos, pero difícilmente es posible, y hay muchas campañas, obviamente, Bimber entre ellos, hay gente que ha estudiado mucho esto. Habría que analizar cada contexto, cada proceso, cada actor, cada medio también, porque hay medios como el Twitter, que al principio era microblog, ahora ya es un blog que tiene un cierto efecto, y que tiene 350 millones de personas, pero y costó 40 mil millones de dólares a este hombre, Elon Musk. En cambio, pero Facebook tiene 3 billones. Entonces, no se puede comparar uno igual y tienen diferentes efectos, diferentes escenarios, diferentes usos. Doctor, Entonces, 3 minutos de tiempo. ya terminé. Entonces, la contraste es el debate que plantea esta actividad que tiene que ver con el impacto de la comunicación política está a debate, forma parte de un debate inacabado, hay diferentes posiciones, es decir, básicamente tres, y entre esas pues hay una cantidad de posiciones en los grises, pero todavía no se puede decir exactamente qué impacto tiene. Sí en una cosa, sí en otra, sí en un escenario, como decíamos hace rato, pero así de manera rotunda no es posible. No hay evidencia empírica que nos permita dar una calificación global de cuál es el impacto de la comunicación política digital en la participación electoral, política en general y electoral en particular. Agradezco su atención. Muchas gracias, doctor Dorantes. Y bueno, vamos a escuchar ahora la participación del maestro Christopher Echenique. Igualmente les comento un poco de su trayectoria. Él es licenciado en comunicación por la Universidad Iberoamericana, licenciado en Administración de Recursos Humanos por el Colegio Profesional de Graduados y tiene una especialización en marketing digital por la Universidad de California. Ha sido reconocido con la excelencia humana por la Universidad Iberoamericana y trabajado en diversas áreas de la comunicación social del gobierno federal y de la Ciudad de México. Y desde el 2023 colabora con Morena en la elaboración de contenidos y estrategias digitales. Doy el uso de la palabra al maestro Cristo. Gracias, María Teresa. Les pido una disculpa a todos que
cada que pongo la cámara se me empieza a trabar el audio, entonces para al menos poder tener una comunicación fluida, voy a tratar de mantener la cámara así. Y si me puede ayudar, Frena, proyectar una encuesta que me pareció muy pertinente para el tema de esta sesión. Y la vamos primero analizando y ya después podemos hacer algunas reflexiones al respecto. Sí, con gusto. Aquí ya lo tenía. Se trata de la encuesta nacional, gracias, de opinión pública de las redes sociales en las elecciones. Esto lo hace el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, aquí podemos observar que dentro de los medios de comunicación, las redes sociales y el Internet particularmente, se erigen como los que más tienen influencia en el voto, de acuerdo a las percepciones de 2 de cada 3 ciudadanos. Estamos hablando del 68%. La mitad considera, o bueno, el 45% para ser exactos, considera lo mismo del Internet. Podría pensarse que la televisión es la que mayor tiene peso en este tema, pero únicamente un 34% de los ciudadanos considera que tiene mucha influencia la televisión, ¿no? La radio y los periódicos se encuentran en los últimos lugares en comparación con los medios que ya mencionamos. La influencia de las redes sociales en las campañas, pues ha sido percibida como positiva, al menos para la mitad de la ciudadanía. También cabe resaltar dentro de la información que vemos en esta encuesta que el 77% de los encuestados considera que las redes sociales son una herramienta efectiva para las y los candidatos. La mitad de la ciudadanía, el 51%, solamente utilizan las redes sociales para enterarse de las noticias electorales en las campañas políticas, pues la otra mitad, el 52%, no las utilizó para proporcionar para involucrarse con su candidato. El 53% no las utilizó para proporcionar ningún candidato y el 58% no las utilizó para expresarse contra algún candidato, por lo que las redes sociales toman un papel más informativo que activo, ¿no? De recepción o pasividad. 4 de cada 5 ciudadanos, el 79%, opinan que las redes sociales son vistas como garantes de la libertad de expresión. Es un alto número. Y de organización, eso lo piensa el 69%. También reporta que hacen un contrapeso a los medios de información tradicionales y eso lo podemos percibir en la narrativa, el discurso de el expresidente López Obrador, ¿no? Que justamente decía que las benditas redes sociales, el término que acuñó, habían ayudado mucho en sus campañas a romper el cerco informativo. Em, El 76% de los ciudadanos asegura que con el uso de las redes sociales, la gente si le dice al gobierno lo que piensa. Y el 60% percibe que las redes sociales permiten que la ciudadanía tenga más poder político, al mismo tiempo que es más difícil ocultar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, como reflexión de esta información, pues podemos concluir en que las redes sociales definitivamente han significado un cambio en el ecosistema comunicativo en muchos ámbitos, pero sobre todo en el político. Ahora los usuarios no necesitan únicamente los medios de comunicación tradicionales para informarse lo que dice un determinado actor político o partido. Las personas tampoco opinan únicamente de política en los espacios, en el espacio público, como los lugares físicos de encuentro, sino que ya se cuenta con canales donde puede expresar su opinión y debatir, que son las nuevas, como es la nueva arena pública, ¿no? Las redes sociales. Con la llegada de las redes sociales, los usuarios deciden los contenidos y aparece una figura del User Generated Content, que es la terminología en inglés para contenido generado por el usuario y cada vez más personalizado
a las necesidades y demandas y gustos de cada usuario. Hace eh, bastante tiempo los partidos políticos y sus representantes tienen perfiles en todas las redes sociales y las han usado para difundir sus mensajes, algunos de manera más innovadora, atrevida y algunos de manera más conservadora y todavía moderada. Las campañas electorales ya no se disputan en acciones como estar pegando carteles o en los mítines. En el caso mío, que me tocó coordinar la estrategia de comunicación de los candidatos a eh, de la coalición Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México. Me tocó un candidato que dijo que él no quería ni una sola lona porque eso le resultaba incluso contraproducente. Y ese candidato hoy está, bueno, ganó y hoy es diputado. Entonces hizo una campaña 100% en redes sociales. Entonces tenemos un caso de éxito donde no tuvo ni un solo contenido impreso. Estamos hablando de la Ciudad de México, donde está la población más digitalizada. Ahora han cambiado este escenario, la audiencia es más activa, sabe dónde informarse, puede saltarse los medios de comunicación y buscar directamente la información que le interesa. También en su momento estuve colaborando en la Coordinación General de Comunicación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México y ahí la encomienda siempre fue, sí, tener una relación con los medios de comunicación institucional, pero lo que nos pidió la hoy presidenta cuando era jefa de gobierno fue fortalecer la comunicación directa y sin intermediarios con la ciudadanía y ese recurso lo encontramos en las redes sociales como un aliado para cumplir con este objetivo. Además, mediante la presencia de las marcas, incluso de los candidatos, de los actores políticos en las redes sociales, un individuo o una formación pueden difundir información sin ningún límite, crear opinión e incluso poner en jaque a corporaciones o gobiernos. Los actores políticos son cada vez más conscientes de esta transformación y algunos han logrado, en mayor o menor medida, integrar las redes sociales a sus estrategias de comunicación, con las que además llegan a un público cada vez más joven. Aunque sigue siendo un reto llegar a las generaciones más jóvenes e involucrarlas cuando analizamos la demografía en el voto. Los partidos aprovechan la capacidad de segmentación de las redes sociales, incluso eh, de manera orgánica, como aparecer en las redes sociales en las que están ciertas audiencias, así como la segmentación que se hace para realizar una pauta pagada, promocionada, donde se puede hipersegmentar para llegar a votantes más indecisos y adaptar los mensajes de la campaña según el público, donde se puede personalizar incluso la edad, lugar de procedencia y todo tipo de intereses para que los receptores perciban estas piezas y los contenidos como más cercanos, ¿no? Y desde su concepción, desde la guionización, a lo mejor de un producto audiovisual, el levantamiento del mismo, ¿no? En formatos verticales, por ejemplo, y no ya horizontales, hasta su publicación y la difusión que tenga, la viralización orgánica, cuando llega a ser exitoso un contenido es pensada para una audiencia determinada, no es para que esa misma pieza pueda ser exitosa en todos los segmentos. El pionero en utilizar estas redes sociales como forma de propaganda política, pues creo que todos ubicamos esa campaña, fue la de Barack Obama en las elecciones presidenciales de 2008. Obama fue uno de los pioneros políticos en descubrir la utilidad de las redes sociales como una herramienta para conectar de manera más estrecha con sus votantes y comenzó a compartir no solamente propuestas políticas, sino también su vida, un poco de su vida personal, ¿no? Lo que llamamos algunos posteos de color donde incluía sus aficiones y temas más personales. El Internet se ha vuelto de esta manera una herramienta que contribuye a incrementar la popularidad de los políticos, de las organizaciones también, sin tener que invertir necesariamente en los medios de comunicación, ¿no? Los contratos millonarios que se requerían antes para
que cualquier información fuera ampliamente conocida por la ciudadanía, como las grandes empresas de televisión y radio. Aunque del otro lado, pues da pie a que surjan campañas de noticias falsas, infodemia, desinformación, fake news, que afectan negativamente a su propia imagen, es decir, es una espada de doble filo y que también habrá que mejorar las herramientas y el equipo adecuado para poder utilizar todas las bondades de las redes sociales. Esta sería mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Cristo. Bueno, pues no sé, Fren, si pasamos ya a las preguntas, las voy a Sí, lanzar. sí, aquí ya tengo algunas recolectadas. No sé si los ponentes nos pueden hacer favor de ir tomando nota. Las voy a ir leyendo, aunque bueno, están en el chat, pero si me permiten como para socializar con todos los asistentes a la mesa, las voy leyendo y después participaría cada uno de ustedes dando respuesta o reaccionando a algunos de los temas que vienen aquí en las preguntas. Las preguntas, la mayoría vienen dirigidas como para alguien en particular, pero me parece que pueden servir como detonantes para una intervención adicional que les sirva a ustedes para redondear los temas o para ofrecer alguna información adicional sobre la pregunta y en general sobre su propia participación, ¿no? Entonces, bueno, miren, tengo por parte de Alejandro Zamudio, de manera general, pregunta al panel, ¿qué casos de éxito de uso de redes sociales por parte de políticos se pueden poner de ejemplo? Esa pregunta pues no tiene un destino en particular, pero bueno, para el maestro Christopher Echenique, preguntan, ¿qué estrategias de redes sociales ha visto que funcionen para promover la participación política electoral en los jóvenes? Maricela Ortiz pregunta también al maestro Echenique, en su opinión, ¿qué tanto contribuyeron las redes al triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum? Aunque bueno, el maestro Echenique más bien fue en la campaña de la Ciudad de México, entonces bueno, pues démosle la libertad de opinar o explicarnos en el contexto local, si él así lo prefiere, ¿no? Eh, y tenemos también otra para... Las estrategias las estrategias que funcionan para promover la participación política electoral en jóvenes también. Ah, sí, esa, no tiene algún destinatario, ¿verdad? ¿O sí? Sí, creo de preferencia era para Cristo. Mm. Y para Roberto Toledo ya nos compartió en el chat un link. Dice, esta es la agencia que realizó la campaña de Obama. Ahí está el caso completo. Entonces, bueno, con gusto, pues a los que nos interesa el tema lo vamos a analizar. Y pues sería todas las preguntas. No sé si hay alguien más si alguien levanta la mano, tenemos unos minutos para escuchar una pregunta breve y directa. Si alguien levanta la mano, podemos darle el micrófono para que la haga de viva voz. Alexis Dorantes, en las campañas de la Ciudad de México, ¿hay alguna estrategia o cómo se combatió las mentiras que se pudieran haber surgido? Pues eso también va para el maestro Chenique, ¿no? Y creo que sería toda, no veo manos levantadas. Entonces, pues en el mismo orden, por favor, irle cediendo el uso de la voz a los ponentes para que nos hagan favor de reaccionar a los comentarios de la audiencia y pues dar su mensaje final. Sí, Sí, muchas gracias. igualmente, el doctor Rodrigo. Muchas gracias, Fred. Primero quisiera atender a la solicitud que me hizo el doctor Gerardo Dorantes de platicar un poco sobre nuestra investigación y explicar esta cuestión que viene de la mano, ¿no? Con lo que se ha dicho entre la comunicación digital y digitalizada, ¿no? Digital, ¿no? Ustedes entienden lo que es un libro digital, ¿no? Un libro digital, tú lo puedes subrayar, copiar, pegar,
Es decir, está todo digital. Y uno digitalizado es como si lo pasaras por el escáner. Y es lo mismo, es un símil de lo que sucede en la comunicación política actual que se da en las redes sociales y en Internet en general. Es decir, los estrategas de hoy en día de la comunicación política pasan sus mismos contenidos, ¿no? De radio, de televisión, de prensa, y entre las diferentes plataformas de las redes, iguales, ¿no? Igual, a lo mejor le hacen algún cambio por ahí, no sé qué, pero la lógica sigue siendo la misma, ¿no? O utilizan las redes sociodigitales para poner puros contenidos ahí de que la candidata se fue aquí, que la candidata se fue allá, la foto típica, ¿no? Es decir, esa es una comunicación política digitalizada, no es una comunicación digital, en tanto que no está teniendo las características de un modelo de comunicación digital, interactiva, horizontal, participativa, etcétera. Es más, utilizan todavía conceptos muy ligados a las teorías de la lógica hipodérmica, como lo viral, ¿no? Lo viral, pues, hace referencia al contagio. El contagio se te contagia y tú no tienes forma de detener el contagio, ¿no? Entonces utilizan esta metáfora de lo viral, que en realidad es una propagación de los contenidos. No se dan cuenta, por ejemplo, aquí nos presenta Cristo una conclusión muy interesante, ¿no? Eh, que los usuarios de las redes las utilizaron más para informarse y que no fueron activos prácticamente, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Pues que no están, o sea, ¿por qué los usuarios no fueron activos? Pues no porque no lo quieran ser, sino porque los estrategas de comunicación no les están dando los elementos o no lo están incentivando para que ellos puedan activarse. Y esta es una comunicación en las redes activa. Nosotros entendemos que la comunicación digital, al contrario de la tradicional, en donde tú pones el mensaje y lo diriges y tú dices hacia dónde va y qué canales, en la comunicación digital es todo lo contrario. En la comunicación digital dependemos de todos los usuarios para que ellos compartan los contenidos y no solamente los compartan, sino que los cambien, que esté dentro de esta cultura del pega, del remix, que le hagan memes, etcétera, ¿no? Y pues si nosotros no activamos una estrategia de comunicación en donde se den estos aspectos, pues termina siendo una comunicación política digitalizada. No es una comunicación digital. Y es lo mismo que observamos en la comunicación política de López Obrador en Twitter. Ahí vemos que, pues, por ejemplo, López Obrador nunca respondió un tweet. López Obrador difícilmente utiliza un hashtag para hacer una discusión de muchos a muchos, por ejemplo, que es otra de las características de las redes sociales digitales, de este nuevo modelo de comunicación. López Obrador, ya hasta después, ya cuando nuestro estudio va desde que él abre su cuenta en Twitter en 2009, si no me equivoco, hasta 2023, no, 2022. Ya hasta que empieza a tener un uso más profesionalizado, entre comillas, empieza a utilizar un lenguaje multimedia. Antes nada más escrito en Twitter. Claro, en Facebook pasaba otra cosa, pero no, ahorita no vamos a mencionar esto. Entonces, bueno, eso es lo que más o menos me parece que quería el doctor Gerardo Dorantes que les comentara, ¿no? Y quisiera responder la pregunta de los casos de éxito. Tenemos varios casos de éxito. Bueno, ya se mencionó el de Obama, pero pues tenemos el de Kumamoto en Querétaro, tenemos el de Samuel García, y el caso de López Obrador es un caso muy particular, porque él, teniendo esa comunicación digitalizada, lo que pasó aquí es que, como dice el estudio que les mencioné de los 125 países, en lugares en donde hay poca libertad de expresión, por ejemplo, lo que pasó en la libertad de expresión en México, ¿no? Que estaba monopolizada por las grandes televisoras, pues se podría decir que estábamos en ese contexto de poca libertad de expresión. Y efectivamente a él le ayudaron las redes sociodigitales a romper ese cerco mediático. Y entonces se puede también considerar como una campaña de éxito de muchos años, por supuesto, ¿no? Estuvo ahí dando su propia versión, etcétera, sus comunicaciones en Facebook, en Twitter, ¿no? Bueno, tenemos otra, ya no me voy a detener mucho, para poder responder la pregunta de Flavio García que dice,
que si la democracia digital alcanzó su punto más alto durante el sexenio pasado. Yo opino totalmente lo contrario. O sea, la democracia digital pues todavía ni siquiera se está asomando, ¿no? O sea, es muy incipiente todavía esto, todavía los políticos no saben cómo utilizar las redes sociales, creen que nada más meterse ahí, tener un community manager es suficiente para, ¿no? Para poder saber utilizar las redes y poder tener una comunicación exitosa, ¿no? Y por ejemplo, casos como el de Kumamoto y Samuel García, con muy pocas nociones, ¿no? Que en realidad son muy pocas nociones utilizando las redes, pudieron de hacer una diferencia, cuando menos dentro de una estrategia de comunicación política. No, yo hasta ahí lo dejaría. Muchas gracias, Efraín. Al contrario, doctor, muchas gracias a ti. Aprovecho, bueno, aprovechando que tenemos un poquito de tiempo, llegó durante tu intervención otra pregunta de parte de Irben Alexis Aguilar para el doctor Pereira. ¿Qué metodología recomiendas para estudiar el impacto de la cultura política en la democracia digital? El impacto de la cultura política en la democracia digital. Bueno, pues ahí tendría que ser métodos cuantitativos, sin duda, ¿no? La cultura política tradicionalmente se ha medido desde Albon y Verba, cuantitativamente, y pues los impactos también se miden de manera cuantitativa, ¿no? Entonces, se tendría que hacer, pues una encuesta, ¿no? Y en donde se midiera la cultura política del encuestado, de los encuestados, y su actividad, participación en las redes digitales, por ejemplo, ¿no? Y entonces hacer ahí los cruces de correlación inferencial o un modelo de regresión para poder ir midiendo ese impacto, pero sería cuestión obviamente de poderlo analizar más a detalle, las preguntas de investigación y todo, para saber qué es lo más conveniente, ¿no? Ahorita, a bote pronto es lo que yo diría, ¿no? Me iría por un método cuantitativo y mediante el levantamiento de encuesta y hacer cruces inferenciales, regresiones, ¿no? Muchas gracias, doctor. Le damos el uso de la voz al doctor Gerardo Dorantes. Aprovecho también para comentarles que ya puse en el chat el libro del doctor Dorantes que nos pidió que compartiéramos. Les recomiendo que bajen el libro mientras estamos en la mesa para que no pierdan la oportunidad de tenerlo de libre acceso. Bien, pues a la lista de conclusión. Voy a leer el nombre de este seminario o de esta reunión. Dice, Impacto de las redes sociodigitales en la democracia mexicana. Es decir, no es lo mismo, como dicen también los críticos del ciberoptimismo, no es lo mismo escribir que ser leído. Un blog puede uno escribir lo que quiera, ejercer su libertad de expresión, pero lamentablemente la experiencia nos dice que muy pocos son leídos, salvo aquellos que ya tienen una columna en un diario o que ya se han colocado desde el punto de vista de la comunicación política, porque por el lado de Taylor Swift y todos estos, bueno, tienen millones de millones. Pero hablo de la comunicación política y su impacto en la democracia, es decir, en la participación política de la ciudadanía. Así se llama el seminario. Entonces, lo que yo he dicho, y lo reitero y concluyo, que una cosa es, suponiendo que pudiese medirse, que sí se puede, pero como lo dijo el doctor Pereira, bueno, hay que hacer todo un procedimiento, pero bueno, porque la opinión de una persona no es suficiente, por lo menos en la academia, como para darlo como un aspecto, como una evidencia teórica o inclusive práctica. Yo puedo opinar muchas cosas, pero la otra es operar en la realidad, en el mundo real. Entonces, la cuestión es el impacto en el voto, en el ejercicio del voto, pudiese ser amplio o no, eso no lo voy a discutir. Lo que yo quiero decir es que el voto es una condición necesaria, mas no suficiente para hablar de democracia, ya sea digital o predigital. Entonces, el lema es
las redes sociales en la democracia, no en el voto. Ahora, entiendo que en el voto y ahí nos hemos dirigido, pero no podemos reducir la democracia al simple ejercicio del voto. Entonces, vuelvo a concluir, puede ser que haya una influencia en cuanto a que la gente vaya y vote en un determinado sentido. Pero de ahí a decir que esto es que las redes tienen una influencia en la participación democrática, inclusive citando falsamente al Ágora, llamarle la nueva Ágora ateniense, el nuevo Town Hall, eso no es posible. Entonces, hablar insisto, para concluir, de que puede o no influir en el voto, está bien, lo discutiremos, hay datos y podría ser materia de otra discusión, pero que sea un impacto real de las redes sociales o el uso de las redes sociales, porque las redes sociales no son más que eso, fierros, el impacto de las redes en el ejercicio de la democrática, en la construcción de ciudadanía, en la participación política en los diferentes escenarios de la comunicación política digital, eso está muy lejos de poderse afirmar. Gracias. Muchas gracias, doctor Loretes. Cedemos el uso de la voz al maestro Christopher Echenique para que nos haga favor de abordar las preguntas que le hicieron llegar los asistentes y hacernos sus comentarios finales. Sí, aquí tenemos la primera, si no me equivoco, es la de qué tanto contribuyen las redes sociales al triunfo de la doctora. Bueno, al triunfo de las campañas, vamos a decir de las últimas elecciones, pues no podemos medir en qué porcentaje tuvieron que ver las redes sociales, pero sin duda fueron fundamentales para que llegaran los mensajes de la manera más eficiente a las audiencias objetivo. No se dejó a un lado los formatos tradicionales de campaña, es decir, siguieron habiendo lonas, eventos y mítines públicos a los que estábamos acostumbrados, masivos, pero la comunicación en redes sociales sin duda fue más significativa para el resultado electoral en este último proceso electoral. Tenemos otra pregunta que fue, eh, ¿qué estrategias de redes sociales has visto que funcionan para promover la participación política electoral en jóvenes? Pues la presencia y el uso correcto de las redes sociales en las que se encuentran las nuevas audiencias y utilizando los nuevos formatos y aprovechando al máximo los nuevos formatos que te posibilita cada red social. Y aquí quiero recuperar algo de lo que decía el doctor Rodrigo sobre la interacción que es distinta a eh, que no se tiende a fomentar la interacción por parte de los actores políticos que actualmente tienen presencia en las redes sociales, sino que se hace una comunicación unidireccional, ¿no? A pesar de las posibilidades que abre las redes sociales, se sigue viendo como un canal unidireccional. No se responden lo que he encontrado llevando las redes de diferentes actores políticos, gobiernos, partidos. Ha sido que no se responde o se responde una cantidad mínima de los comentarios que llegan, bueno, de los comentarios que se realizan a las publicaciones, de lo que la misma institución, dependencia o político publica, se responde a muy bajo porcentaje de los mensajes que llegan de manera directa. Y ese es un gran obstáculo que siguen enfrentando. Pues ha sido algo con lo que me he encontrado en todos los casos en los que he participado como consultor de redes. Hay una dificultad para eso, ¿no? Un caso de éxito fue en el gobierno de la Ciudad de México, donde me desempeñé como subdirector de interacción digital y pues iniciamos algo que llamamos como interacción estratégica, donde además de lo más importante, que era dar respuesta a las demandas y necesidades de la ciudadanía que realizaban a través de todas las redes, esto lo logramos hacer a través de un software que centralizaba
los diferentes mensajes que nos llegaban a través de todas las redes que tenía el gobierno de la Ciudad de México. Y en este software lo centralizaba, lo hacía llegar a diferentes operadores, casi como un call center, donde ellos desarrollaban, sistematizaban todas las posibles derivaciones y para dar respuesta o canalizar la necesidad que tuviera cada persona, ¿no? También sucede esto mismo con los candidatos, que hay demasiados requerimientos. Sí puede ser que gran parte de estos no sean competencia, que no le toque atender a la persona a la que le llegan, pero no hay absolutamente ninguna respuesta, ¿no? En la mayoría, la gran mayoría de los casos. Entonces, eso es una gran deficiencia en las en los proyectos que me ha tocado participar. Y la comunicación estratégica a la que me refiero consistía en ubicar algunas publicaciones que pudieran tener, algunos comentarios que pudieran tener mayor impacto, podía ser el que tuviera mayor, mayores reacciones dentro de los comentarios de las publicaciones que nosotros mismos hacíamos y seleccionábamos algunos, por ejemplo, algunos sí podrían ser más, podría ser una sola pregunta, ¿no? Que contestando a esa sola pregunta se den por contestadas las demás para responder de manera más eficiente, ¿no? Si todas iban sobre eso, pues a la que haya tenido una mayor cantidad de reacciones, a esa respondíamos. O había otro tipo de respuesta, por ejemplo, contestar con emojis, con GIFs, y fuimos dándole una voz y un tono al gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Al punto de que ya nos decían tío GovCDMX, ¿no? Que era el arroba que teníamos en las redes sociales. Un gran caso de éxito, esto primero que comenté fue en el caso de Twitter y de Facebook, donde es todavía dentro de todo más tradicional, ¿no? Donde todavía no hay tantas o no había tantas posibilidades para interactuar con la audiencia en las respuestas, no era a través de GIFs, y donde sí teníamos más posibilidades y tuvimos muchísimo éxito fue en el caso de TikTok y de Instagram. Ahí pues reclutamos tuvimos un buen fichaje, reclutamos a una compañera de 19 años en aquel entonces, y ella fue la que nos ayudó a crecer la comunidad en TikTok. Y pues definitivamente a partir de ahí estoy seguro que tiene que ser una persona que pertenezca a ese sector al que buscamos que lleguen nuestros mensajes, quienes estén involucrados al menos en la producción de los contenidos, desde la fase muy temprana de cómo se gesta esa pieza. eh, claro que implica un trabajo en equipo, ¿no? Yo me encargaba también estaba junto con ella y junto con el equipo de la Dirección de Comunicación Digital en la planeación y en la calendarización de los levantamientos, este, de todo lo que implicaba los permisos para poder ingresar a todos los lugares del gobierno donde había cosas muy interesantes que la gente no conocía. La vinculación con el resto de las dependencias y ella se encargaba de ir a hacer los levantamientos y si no hubiera sido alguien que perteneciera a ese sector de la población, estamos hablando de una chica joven que tenía un alto consumo desde que existe TikTok, de esa red social, estoy seguro que no hubiéramos tenido ese éxito, ¿no? Éxito que se traduce o se refleja o se materializa en que creció exponencialmente la comunidad del gobierno de la Ciudad de México en esa red social. De hecho, no se habían atrevido hasta ese año, ya era 2021, donde era desde ese entonces y sigue siendo TikTok la red que más crece en México, y no había TikTok del gobierno de la ciudad. Entonces, llegamos con la idea de abrir el TikTok para el gobierno de la ciudad y después del éxito que tuvo, abrimos el TikTok para la jefa de gobierno en aquel entonces. eh, y tuvieron mucho éxito, ¿no? Fue la misma persona que comenzó con la implementación, la ejecución de la estrategia en ambas cuentas. eh, y logramos reconocimientos a los REIT Latino y demás a esta estrategia que emprendimos. Entonces,
Pues en resumen es en el involucramiento en en la gestión, en la creación de las piezas digitales que se comparten de los propios sectores de las poblaciones a los que buscamos llegar, ¿no? Y también los temas que nosotros incorporábamos para calendarizar y a los que ir a cubrir y hacer contenidos al respecto eran sobre los que la ciudadanía, a través de mensajes directos o de los comentarios, decía que tenía inquietud de saber más información al respecto o de que quisiéramos un video, ya un TikTok sobre ese tema, ya cuando se empezó ya cuando teníamos más desarrollada esta dinámica y ya la gente buscaba el contenido del gobierno, que es algo poco usual. Entonces fueron casos de éxito. Creo que ya es la última, es la única pregunta, ¿no? No sé si hay otra. Yo tengo una pregunta. Sí. Yo tengo una pregunta, pero en general, no nuestro amigo, a quien felicito por su conocimiento y por su exposición tan clara y precisa. La pregunta que yo hago a la audiencia, con todo respeto, obviamente, es si cuando López Obrador mencionó la frase benditas redes sociales, eh, y si en ese momento él pensaba en el poder promotor de la democracia en el país, a ese grado, ¿cómo es posible que durante 6 años estuviera parado prácticamente 4 horas, 3 horas frente a la televisión, que tiene todo menos ser digital? O sea, él como decía el doctor Pereira, digitalizaba, pero no era digital su comunicación, es digitalizada porque es directa, es en los términos de cualquier comunicación tradicional. Pero entonces, ¿por qué le llamaba benditas redes sociales y al día siguiente cambia de opinión? Obviamente, pues por lo que hemos dicho aquí, y empezó con sus 4, 3 horas, yo no sé cuántas en promedio, pero eran muchas, en televisión, utilizando el medio tradicional, pues no que eran benditas redes sociales, de acuerdo a lo que realmente vimos, más bien sería bendita televisión, man. Gracias. Esa es la pregunta. ¿Por qué cambió tan rápido de opinión? Algo pasó. Gracias. Yo también quisiera hacer una precisión sobre este comentario, y es que la gran parte del consumo de la mañanera era a través de YouTube, de las redes sociales. Fue un híbrido porque era un formato para televisión, pero yo creo que tenía muy poco de conferencia de prensa tradicional. No, como no, el diálogo con unos periodistas no es el diálogo con la sociedad, ¿Qué sobre tipo de todo. periodistas eran? ¿Eran YouTube? Luego, ¿qué tipo de periodistas eran? Es decir, lo podemos discutir. Por eso, pero yo dije, a mí la pregunta nada más es, yo sí creo que, como lo dijo el doctor Pereira, es una comunicación absolutamente tradicional de uno a varios, porque ni siquiera son muchos, ni siquiera a periodistas perfectamente amaestrados. Es decir, eso es pura farsa, por favor. Yo no quiero discutir nada de lo que aquí se ha dicho, ni nada más pregunto por qué cambió tan rápido de opinión. Estoy de acuerdo que puede ser híbrido, pero ahí habría que ver el índice de la capacidad de réplica nada más del YouTube. Y YouTube puede o no ser, digo, ahora ya es una red social, al principio no lo era, pero comparado con las demás, no. Entonces, un caso de YouTube no es ejemplificar de todas las redes sociales y sus dispositivos y sus aplicaciones. Entonces, yo no te estoy contradiciendo, yo lo estoy preguntando es por qué López Obrador al final terminó frente a la televisión. Gracias. Sí, yo nada más al respecto diría que es claro que el modelo de comunicación totalmente tradicional, independientemente de el dispositivo, el canal por el cual se transmitiera o se retransmitiera, ¿no? O sea, es un modelo totalmente de uno a muchos, totalmente jerarquizado, ¿no? Con alguna que otra réplica, muchas veces controladas, ¿no? Entonces, independientemente de que se transmitiera o no en YouTube, ¿no? El modelo de comunicación es un modelo de comunicación broadcast. Eh, Bueno, si me permiten, bueno, no sé si te querías hacer algún comentario.
Sí, va más o menos, creo, con lo que los últimos comentarios que se han realizado. Yo también me surgió esa duda, ¿no? Y leyendo otros textos que refieren a campañas hechas en casos latinoamericanos como Argentina, por ejemplo, de qué tanto se ha banalizado, qué tanto las redes sociales han provocado que se banalice la política, ¿no? En lo que ya se platicaba del contexto de, pues, esta competencia en cuanto a campañas electorales, esa competencia por el voto, qué tanto se pueden banalizar temas que son serios, ¿no? Que por el ánimo de ganar o de entrar en ciertas tendencias, termina por provocar que no haya una seriedad en los temas, no solamente electorales, sino de la agenda pública de cada país, ¿no? Entonces, pues es como un comentario, una provocación para ver si nos pudiesen comentar algo nuestros ponentes. O bien también la audiencia. Yo ahí diría que en el caso de las experiencias en las que he tenido oportunidad de colaborar, cuando hemos logrado introducir algún tema que puede ser más complejo y que antes tenía un abordaje más solemne, por llamarlo de alguna forma, para tener presencia y para tener difusión en los medios sociales, eso dificultaba la recepción por parte de las audiencias. Fue, algunos le pueden llamar banalización, pero es cuando estos, estas informaciones eh, se pasan por un filtro que permite acercar al lenguaje y a los formatos que consumen las grandes audiencias, no solamente las nuevas generaciones. Cuando se aterriza a estos nuevos formatos, a estos otros lenguajes menos formales, menos solemnes, es que estas audiencias pueden conocer muchas veces por primera vez o tener contacto por primera vez con ciertos temas, como puede ser algo tan distante como desde un trámite gubernamental, o una información mucho más compleja, que de otra manera no hubieran ni siquiera tenido contacto con, ¿no? Si no fuera por eso que se podría llamar la banalización, ¿no? Y a partir de eso hay ciertos segmentos de la audiencia que sí deciden involucrarse más con ese tema y ya involucrarse más con el mismo. Hay hay unos datos, cuando se analiza el tráfico por el ciberespacio, ahí están citados en mis libros, donde el lugar, de entre los 8 lugares que más concentran el tráfico global mundial en Internet, los sitios que más concentran participación, tráfico, pues presencia, son los sitios de entretenimiento y básicamente los sitios pornográficos. Si ustedes hacen un análisis ahorita, terminando, y van a ver cuáles son los 10 sitios top 10, van a ver que por unos 3 son del XXX. Después vienen otros, luego pasamos por noticias, en fin, y este porcentaje es alrededor de 15%, que es el mayor. Y si vemos participación política, estaríamos en el punto 0015. Es decir, la diferencia entre la participación, ya no dijéramos la participación, eso es mucho más complejo. La consulta, la presencia o el uso de los sitios políticos es de ese nivel, de pequeño, comparado entre otros, todos los demás, ¿no? O sea, ya ven ustedes, pero el que más se utiliza es la pornografía, comparado con participación política de entrada, ya nada más simple dato, ya nos hace ver que la comunicación política digital no es lo que se dice que es. Gracias. Sí, Jonas, ahí un poco, también tratando de vincular lo que nos dice el doctor Ernst con la pregunta que nos decías, María Teresa.
Sí, yo por eso hablaba en la charla de que era muy importante la cultura política, ¿no? O sea, no podemos exigir que en Internet, en las redes sociodigitales, pues se dé una participación política, discusión política, etcétera, si no se da tampoco en los espacios tradicionales, ¿no? O sea, es decir, si no hay cultura política, no hay cultura política ni en Internet ni fuera de Internet, ¿no? O sea, entonces, pues, igual la gente no se reúne para discutir de política, ¿no? O sea, no es el tema central, o sea, por ahí deben estar las mismas cifras si uno se va a los espacios fuera de línea, ¿no? Y eso me lleva también a la pregunta que haces, María. Fíjate, la cuestión de la banalización de la política, la espectacularización de la política, la personalización de la política, entre otros aspectos, ¿no? Son fenómenos que se han estudiado ya desde hace décadas, no son nuevos. O sea, esto se viene Enrique estudiando. Gasset, entre otros. Sí, o sea, viene desde hace mucho y viene desde esto que yo les mencionaba, de que la política, los políticos se tuvieron que adaptar a los medios de comunicación masiva, especialmente de la televisión, para hacer a la política un producto atractivo para los televidentes, pues se tuvo que banalizar, se tuvo que espectacularizar y ahora Desde Roma y Grecia. sí, también, pues, o sea, qué gran Hitler, espectáculo Hitler. habrá sido ver esas discusiones ahí en el Ágora, ¿no? Que también era espectáculo. O sea, digo, la política no tiene por qué y nunca ha sido así totalmente rígida, formal, etcétera. Tiene que atraer, ¿no? Y bueno, y esto nos lleva a que ahora la política del siglo XXI pues de una u otra forma se va a tener que adaptar a las nuevas reglas de juego, a los nuevos formatos, a los nuevos lenguajes de las redes digitales y Internet en general, ¿no? O sea, les está costando mucho trabajo a los políticos, ¿no? Pero ahí va. Ahí va. Está Obama. Ahí está Trump. Este Trump. Muy bien, pues muchas gracias por la participación. Pues creo que hasta aquí llegamos al final de la mesa de trabajo. Me parece que ha sido una mesa particularmente rica en cuanto a ideas, en cuanto a reflexiones y también en cuanto a datos y precisiones que nos permitirán tener un mejor enfoque sobre la problemática, las problemáticas nuevas y no tan nuevas que plantea la comunicación a través de las redes sociodigitales. Pues agradezco en primer lugar el interés de la audiencia, que bueno, con sus preguntas presencia y le dieron mucho sentido y mucha razón de ser a esta mesa. Agradezco la generosidad del tiempo de los participantes, al doctor Dorantes que ya compartí su libro ahí en el chat para que todo el mundo lo pueda consultar, a Rodrigo Pereira que también nos compartió datos muy relevantes, a Christopher que nos compartió datos y también su propia experiencia y que bueno, con todo eso enriquece a María Teresa Jaramillo, que pues fue la que originalmente pensó en esta mesa, se le ocurrió y bueno, pues aquí estamos cumpliendo, creo que a cabalidad para contribuir en alguna medida a esta séptima semana de las ciencias sociales. Pues muchas gracias a todos. No sé, Tere, si quieres decir algunas palabras y con eso cerramos. No, y es igualmente agradecer a quienes nos acompañaron esta tarde y pues, también a los doctores que como dices creo que eso fue la parte rica de esta mesa, que tenemos la parte académica y la parte práctica. Entonces, tener estos dos enfoques y poderlos poner en conversación han hecho muy nutrida este conversatorio. Entonces, pues agradecer a todos y pues nada, muchas gracias por su participación. Ya estarán recibiendo ahí las constancias. Gracias por todo. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la Gracias participación de por la todos. invitación, María Teresa y Efren. Un Chao, saludo. Fran. Gracias, María Teresa. Nos vemos, Gusto, Rodrigo. Cristo. Hasta luego. Hasta luego a todos. Buenas noches. Buenas Hasta noches. luego. Buenas noches.